Muy buenos días. Damos comienzo a la sesión del 30 de julio del 26. Lo primero, disculpar la ausencia de la alcaldesa, Elvira Fernández, que por motivos personales está fuera de Candelario estos días. Primer punto del orden del día. No sé si alguien ha visto alguna anomalía en el acta de la sesión anterior. Pues entonces se entiende que está perfecta, ¿vale? ¿La sometemos a votación? Pues la votamos. ¿Votos a favor? Yo no, que no estuve. ¿En contra? ¿Abstenciones? Segundo punto del orden del día. Aprobación de la certificación final de la obra relativa a la ejecución del proyecto de rehabilitación de la reforma del edificio San Pedro Nolasco de Candelario. Bueno, esto viene a pleno porque el ayuntamiento, siendo el órgano que encargó la obra, tiene obligación de que la última certificación se apruebe en pleno. En la documentación que se ha adjuntado viene el importe de esta última certificación, que es de 13.604 euros. Y la totalidad del presupuesto de adjudicación. No sé si alguien tiene alguna duda sobre este asunto. ¿Tiene algo que decir? No sé si a lo mejor los grupos políticos del PP y Izquierda Unida tienen que decir algo, o si no, para hablar en orden creciente, lógicamente. Si no hay nada, pues... Nada. Bien, lo que se presenta aquí es la finalización de la obra, conforme al proyecto presentado y aprobado por el Ministerio de Vivienda y realizado correctamente según la certificación final de obra. Hay que decir que es justo lo contrario de lo que se hizo en la entrega de la obra del edificio del consultorio médico, donde se entregó la obra y se pagó la finalización de obras con deficiencias que ustedes mismos, en concreto la señora alcaldesa, se encargó de comentar aquí en un pleno, y no se obligó a la empresa adjudicataria a su subsanación por falta de controles. Nos alegramos de que se haya formalizado dentro de plazo y conforme al proyecto que presentó este Grupo Municipal Socialista cuando estaba en el Gobierno, aprovechando la convocatoria del Ministerio a través del PIRET, del Programa de Rehabilitación de Edificios Públicos. El importe total ha sido de 515.000 euros y permite que el municipio disponga de este edificio para la realización de diversos proyectos de uso. Tenemos diversas ideas sobre sus posibles usos que ya diseñamos cuando se solicitó la subvención y bueno, que sepan que pueden contar con nuestras aportaciones e ideas y no duden en decírnoslo y tendrán nuestra colaboración. Por último, señalar que el proyecto incluía la instalación con fondos municipales de un ascensor exterior acristalado que facilitase el acceso y acceso futuro de las instalaciones por todos, incluidas las personas mayores y aquellos que tengan cualquier tipo de limitación física. Es una propuesta que deberían retomar y probablemente realizar en un futuro. Por el momento, eso es todo. Muchas gracias. Conforme a su proyecto, no. Su proyecto contemplaba cosas tan surrealistas como poner suelo radiante en un edificio que no tenía suelo. O sea, las plantas del edificio no tenían suelo y ustedes planificaban poner suelo radiante, pero no arreglar el suelo. De hecho, hubo que modificarlo para poder hacer esa serie de cosas que no tenían sentido, y es donde se fue gran parte del presupuesto que usted está diciendo que estaba destinado a otras cosas. Entonces, el proyecto siempre tuvo que modificar. Se contrató una persona para modificar el proyecto, presentar eso ante el Ministerio y que nos haga esas modificaciones, porque si no hubiera sido posible. El proyecto iba con muchísimo retraso, y es verdad que tampoco hay que ocultar la verdad, que nosotros hemos tenido muchísimos problemas administrativos en este ayuntamiento que han hecho que se retrasara o que no fuera todo lo acelerado que también debería de ir. Pero por suerte y por trabajo, y que hay que agradecer a todos los partidos que han participado, se ha llegado a plazo, no hemos tenido ningún problema, se pidió una prórroga, si no me equivoco fue solo una prórroga, ¿sabes?, para poder llegar a plazo y poder finalizar la obra. En cuanto al uso del edificio, creo que las próximas elecciones son en mayo, si no me equivoco. Entonces, quedando tan poco tiempo, teniendo otros proyectos lanzados desde el ayuntamiento, no queremos definir el uso. O sea, me parecería injusto
para los que puedan venir después, el marcar ahora mismo un uso para el edificio. Yo creo que, bueno, que es un proyecto, que es un edificio que tiene unas capacidades enormes, y el próximo que entre, pues que sin estar hipotecado de ninguna manera, pues pueda decidir qué uso le da al edificio y tenga pues su legislatura para poderlo hacer, con lo cual, pues vamos, por supuesto, aceptamos todas las propuestas que quieran hacer, pero que sepan que de aquí a final de legislatura no le vamos a dar un uso definido al edificio, aunque si quieren que hablemos, se puede hablar pues sin ningún tipo de problema. Y la comparación con el centro médico no me parece nada acertada. Nada acertada en un edificio como el Centro Médico, donde Candelario acabó pagando el triple del que daban de subvención. No nos parece acertada en un edificio donde la instalación que ustedes aprobaron y realizaron no contemplaba, pusieron geotermia, pero solo para invierno. No contemplaba que esos radiadores en verano den frío. Se llama aerotermia. Aerotermia. No lo contemplaba. De hecho, ahora tenemos que poner unas bombas para que tengan frío en verano en un edificio que está totalmente rehabilitado y con una obra realizada. Con lo cual me parece muy poco acertado y, por supuesto, tenía motivos más que de sobra la alcaldesa en quejarse en ese edificio, porque era una chapuza detrás de otra lo que había ahí dentro. Entonces era un proyecto cerrado y un proyecto que además había que entregar también en un tiempo determinado, y no hay que olvidarse de eso. Las modificaciones, cuando hay una partida aprobada, cuando hay un presupuesto aprobado y cuando hay un proyecto ya iniciado, las modificaciones no se pueden hacer como uno quiere. Ojalá nosotros pudiéramos ayudar y modificar todo lo que nos apetece, pero no se puede por plazos, ni se puede porque ya está concedido y no se puede modificar. Con lo cual se ha hecho lo que se podía con las herramientas que se tenía. Hasta ahí. Bien, sobre esto último y dejando, vamos a ir porque ha venido al caso, pero no es el motivo de este debate. La relación con el consultorio médico es que no se hizo lo que se debía porque la concejala de obras, la alcaldesa y todo el equipo de gobierno no vigilaron la realización de las obras, de cosas tan sencillas como algunos fallos que eran simplemente de no cumplir las especificaciones del proyecto. Y hasta ahí. Y por supuesto, miente como descaradamente cuando dice de que costó el triple. No, desde el principio había una aportación que correspondía al ayuntamiento y otra parte que era la otra parte, la principal, que correspondía pagar por los fondos europeos. Y no fue, y esa parte correspondía al ayuntamiento, ya desde el principio se sabía y se iba a abonar con fondos municipales, para los cuales este grupo municipal dejó cerca de 800.000 euros. Pero bueno, de todas maneras, dejando eso, simplemente quiero intervenir, quiero recordarle otra cosa, y es que dicen que no tienen pensado que lo iban a hacer. No han pedido subvenciones para hacer alquiler de casas en ese edificio. ¿No lo han pedido? Sí, ¿verdad? Entonces, tendrán pensado algo. Porque han pedido subvenciones del Rehabilitare, creo que eso. A mí, o a este grupo, personalmente no nos parece lo más adecuado que un edificio público con muchas otras posibilidades alquilen ahí casas. Pero bueno, con lo cual desdice lo que acaba de afirmar, de que no tienen pensado, no tienen nada decidido. Nada más. No es cierto lo que dice y se lo voy a explicar. Este proyecto para nosotros es un proyecto que lleva 3 años, para ustedes también llevaba un tiempo y no hicieron absolutamente nada. Y no es cierto que es, y no es cierto, sí, pedirla y perderla, pedirla y perderla casi, porque no iban a hacer absolutamente nada y se le pasaban se le pasaban los plazos. Pero en cualquier caso, no es cierto. Nosotros al principio de esa ejecución se miró las posibilidades que podía tener el edificio, con la característica que, para haber hecho el proyecto, tiene mala memoria, que ese edificio solo puede tener un uso cultural. Entonces nosotros hicimos una consulta al Ministerio para saber qué se podía hacer en ese edificio. Nos dijeron que tenía un uso cultural, con lo cual nunca se ha citado un Rehabilitare de forma oficial un edificio que no lo puede acoger. Así de sencillo. Entonces, que nosotros lo hayamos intentado, porque esto hace años, pero ahora, a 7 meses de unas elecciones, no queremos hacer ningún uso. Y deberían de estar, vamos, yo creo que es la postura más lógica ante una situación. Yo entiendo, ustedes no la comparten porque ustedes no lo hicieron, pero déjennos que nosotros resolvamos como nos parezca interesante. Y en cualquier caso, pues vamos a votarlo y ya está. Sobre lo del centro médico, que no es el punto, lo ha sacado usted, no yo, no es el punto. No quiero dar un dato impreciso en el pleno sobre lo que costó,
pero después lo publicaremos, lo que le costó al ayuntamiento, lo que recibió de subvención y lo que le costó a este ayuntamiento. Se dará cuenta que sí es el triple y desde luego es bastante ridículo que un ayuntamiento utilice para arreglar un edificio una subvención que no cubría ni un tercio de lo que al final se ha acabado de pagar. Pero después daremos los datos. Pues, sin más, ¿votos a favor? Sí. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado. Punto 3. Aprobación de la cuenta general del ejercicio presupuestario del año 2024. Bueno, pues como pueden ver en la providencia de alcaldía se han cumplido las obligaciones que marca la ley, está publicado en el boletín oficial de la provincia, está publicado en el tablón del ayuntamiento. El expediente me consta que lo tienen y agradezco muchísimo al secretario el magnífico trabajo que está haciendo para que por fin todos podamos tener la información y podamos venir a los plenos todos, incluidos nosotros, con los datos y con la información, y que quede por favor reflejado en acta el agradecimiento de este ayuntamiento al secretario. No ha habido ninguna alegación a este punto, con lo cual pues solo consta que participen y someter la votación. No sé si los grupos municipales quieren intervenir, puesto que... No se preocupe que si en algún momento quieren intervenir, se lo diré yo. Bueno, pues no, es que soy yo el que le digo a la gente que quiere intervenir. Yo le digo a usted, ¿quiere intervenir usted? No hace falta que usted me diga lo que tengo que hacer. ¿Quiere intervenir usted? Perdóneme, vamos a ver. No vamos a ver nada. Es su turno. Si quiere intervenir, intervenga, pero no diga cómo se ordena el pleno. Si quiere intervenir, intervenga. Voy a intervenir, pero lo único que quería recordar es que el procedimiento es que intervienen los distintos grupos y es algo que, puesto que estamos volviendo a una cierta normalidad, volveremos. Déjeme hablar. Déjeme hablar. No. Han sido ya varias las ocasiones en las que este grupo... usted no controla cómo gestiona el pleno. Usted tiene la posesión de la palabra para hablar de este punto concreto del orden del día. Si le interesa intervenir de esto, bien. De lo demás no tiene que intervenir nada. ¿Se ha quejado algún grupo municipal? No se ha quejado. Si ellos quieren intervenir, ellos serán los que lo soliciten. Usted no tiene... Usted tiene que ofrecerlo, como alcalde, como teniente de alcalde que está presidiendo este... como alcalde en funciones que estoy presidiendo este pleno. Con lo cual usted acójase a lo que le toca, que es hablar de este punto del orden del día. Vamos a tener el pleno tranquilo. ¿De verdad está sin necesidad de enturbiarlo? No hay ninguna necesidad. El eximio alcalde en funciones es el que pone pasar las cosas. Apostille las palabras y dedíquese a lo que tiene que hacer, que es hablar de este punto del orden del día. Por favor. Pues, como decía, han sido ya varias las ocasiones en las que este grupo municipal, por cierto, señor secretario, solamente, pues, si lo quiere. ¿Perdón? Sí, que luego si no, pues... Vale. Como decía, han sido varias las ocasiones en las que este grupo municipal ha insistido en reclamar al equipo de gobierno el cumplimiento de la normativa en cuestiones de economía y hacienda. Así, el cumplimiento de los procedimientos, la presentación y aprobación del presupuesto, de la liquidación presupuestaria, de la cuenta general y demás documentos contables. Hasta hoy, o hasta estas últimas semanas, sin resultado favorable. Porque hoy vamos a ver la cuenta general de 2024, de su primer año de gobierno, que tenía que haber estado aprobada en junio de 2025. Probablemente ustedes ni lo supieran y probablemente no eran conscientes de, el problema y del daño que podían hacer a este ayuntamiento, pero así es. Es decir, esto, según las leyes de haciendas locales, tiene que estar aprobado, la cuenta general tiene que estar aprobada en el primer semestre del año siguiente. Con lo cual, estamos aprobando la cuenta general de 2024 con un año de retraso. Y le diré que es la primera vez, desde que lo establece la normativa, la primera ocasión, desde que lo estableció la Ley de Haciendas Locales, allá por finales o primeros de este siglo, en la que el Ayuntamiento de Candelario no presenta en tiempo y forma la cuenta general. En varias ocasiones han tomado nuestra reclamación como si fuera un capricho, como si el cumplimiento de la legalidad fuese algo que queda al albur de quien gobierna en cada momento. Nos hace ver cómo este acuerdo que vamos a
a tomar, y con el siguiente punto del orden del día, que es la aprobación de la cuenta general de 2025, esta sí, en tiempo y forma, volvemos a la senda de la normalidad y de la legalidad, incluso con la publicación de toda la información y todo el procedimiento, cumpliendo la ley de transparencia en la sede electrónica municipal y en otros medios, cosa que no se ha hecho ni con los presupuestos y que, por cierto, tenemos presentado un recurso al primer presupuesto, puesto que no se hizo nada del cumplimiento respecto de la ley de transparencia. Y no es un detalle el de que se cumple la legalidad, no es un detalle sin importancia, ya que, como destaca el señor secretario municipal en su informe, el incumplimiento en la rendición de cuentas puede suponer la imposibilidad de que las entidades locales puedan concurrir a procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas. Puede suponer también la imposición por parte del Tribunal de Cuentas de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan las cuentas correspondientes. También la imposición de sanciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Y, por último, también la retención de la participación en los tributos del Estado. Todo ello es lo que su incompetencia o su falta de realizar su trabajo ha conllevado, o puede conllevar como sanciones. Al mismo tiempo, y que aprovechamos, volvemos a reclamar que el presupuesto municipal se presente en los días finales del ejercicio anterior, tal como establece la normativa, aunque permite prórroga, ya que, por ejemplo, el presupuesto de 2024 se aprobó el 30 de diciembre de 2024 y el de 2025 en los primeros días, y el de 2025 en los últimos días de 2025. Y este año vamos camino de lo mismo, por lo menos de que se aprueben en el último trimestre. Esperamos que en esta cuestión se vuelva también poco a poco a la normalidad. Nosotros, durante los 8 años de gobierno, cumplimos en todos los años, salvo uno que me parece que fue a primeros de enero, con la presentación de los presupuestos para conocimiento, debate y orientación de la actividad municipal. E incluso, recuerdo, se lo reclamábamos con insistencia al anterior equipo de gobierno del PP y de los independientes que cumpliesen con ese criterio. Nada más de momento. Muchas gracias. Mire, los ayuntamientos hay una labor técnica y una labor política. La labor técnica, en este caso, le corresponde al equipo técnico encabezado por la secretaria entonces. Una secretaria que este ayuntamiento le inició un expediente sancionador por no cumplir sus obligaciones y que posteriormente se dio de baja y no pudimos resolver absolutamente nada. A pesar de ello, esa es la labor técnica con la cual no podemos hacer nada, porque nosotros no podemos presentar esa documentación. Lo que sí nos encargamos es de que la labor política estuviera correctamente hecha. No va a haber ninguna sanción, no va a haber, y lo saben, que no va a haber ninguna sanción, porque sí están presentadas tanto la liquidación como los presupuestos correspondientes para que eso no suceda. Con lo cual, la labor política, esa incompetencia que usted dice, es todo lo contrario. A pesar de las dificultades técnicas de presentar documentación, a veces sin tener un secretario, este equipo de gobierno se encargó de que no hubiera ninguna sanción, porque se encargó de hablar con todas las personas necesarias para que tanto la liquidación como los presupuestos estuvieran presentados y no poner en riesgo ninguna situación económica para el municipio. No podemos ser responsables de que en 3 años hayan pasado 3 secretarios, ¿sabes? Y que haya gente que no haya hecho su trabajo. No solo aquí, en otros municipios. En Candelaria es una agrupación de municipios en la cual esas personas no es que lo hicieran solo mal aquí, lo hacían mal en todos los municipios que estaban. Con lo cual, lo único que podíamos hacer es lo que se hizo, ¿sabes? Trabajar para solucionar esa situación y trabajar para que no quedara ningún tema como este, ninguna sanción, ¿sabes? Con lo cual, lo que hay que dejar absolutamente claro, ¿sabes?, es que no va a haber ninguna sanción por este tema, no pasa absolutamente nada, es un tema puramente burocrático que no va a ningún sitio, ¿sabes? Con lo cual, pues a partir de ahí pueden decir lo que quieran, pero la gente ha visto que ha habido sanción este año, que no la va a ver el que viene y que no la va a ver el siguiente. Con lo cual, pues lo que puedan decir se demostrará en un corto plazo de tiempo que no es cierto.
Bueno, a ver, sobre esto no he dicho que la vaya a hacer. Puede haberlas. He leído hoy aquí que las consecuencias del incumplimiento en la rendición de cuentas pueden llegar a suponer. Pero puede que no lleguen a suponer, pero no por su actuación. No creo que hayan hablado con el Ministerio de Hacienda para que no les ponga sanciones. No, vamos, no sé. Capacidades de llegar a las más altas instancias del Estado no las conozco, pero al Tribunal de Cuentas tampoco sería además muy correcto hablar con el Tribunal de Cuentas para evitar ese tipo de multas. Es decir, nadie está hablando de que se las vayan a poner, sino que puede suponer el incumplimiento, podría suponerlo, por decisión autónoma en la que ustedes no tendrían capacidad de intervención ni de influencia. Pero bueno, si no la ponen, estupendo, sí, es que me alegro, pero lo que estamos hablando es de que su trabajo es hacer que esto se cumpla. ¿Por qué? Porque aunque usted me hable de la labor de los técnicos municipales, en este caso de la Secretaría de Intervención, hay una parte en la que ustedes, les recuerdo que son quienes gobiernan, que no son los funcionarios. Para eso acudimos a unas elecciones, cosa que no hace el personal municipal. Acudimos y, por lo tanto, esa es nuestra obligación. Y además está bastante bien cubierta, claro, lo hablamos nosotros que hemos estado en el gobierno, por parte de la gestión del ayuntamiento. De manera que hay una empresa externa que se encarga de llevar toda la contabilidad, de preparar los presupuestos, de preparar toda la documentación de la cuenta general y de facilitarla simplemente para llegar y presentarla. No hay que hacer mucho más, le viene hasta el discurso o la intervención o el informe jurídico que tiene que hacer la alcaldesa y el secretario. Es decir, viene ya preparado, con lo cual se puede llevar perfectamente a pleno y lo podrían haber llevado si ustedes lo conocen y hubiesen insistido en hacerlo. Y no hacía falta. O sea, quiero decir que no se escuden en este caso en la incapacidad, ineficiencia de quienes han estado, por cierto, 3 secretarias, que alguna digo yo que huevo haría para haber solventado esta cuestión. No se escuden en otros, cuando aquí, ya digo, el trabajo viene hecho por parte de esa empresa externa, el secretario, que se llama el secretario, y viene todo hecho para presentarlo a pleno. Hasta el discurso de la alcaldesa viene preparado. Gracias. En su caso le escribían los discursos, no es asunto mío, pero evidencia muchísimo de por qué estamos así. En cualquier caso, todo lo que usted ha dicho es una verdad a medias. El secretario hace un trabajo que necesita un informe del secretario de este ayuntamiento, que hace la labor de intervención. Si ese informe no está, no puede venir a pleno. Así de sencillo. Y si la secretaria no está, porque está de baja, tampoco puede venir a pleno. Claro, con lo cual, lo que está diciendo es cierto, pero a medias. O sea, hay una empresa que hace esas labores, pero necesita la validación por parte del equipo técnico de aquí, que en este caso corresponde a la secretaria, que no lo hizo. Y durante 2 años han sido 3 secretarias, ninguno lo ha hecho, ninguna que no lo hizo, no me interrumpa, que no lo hizo. Con lo cual, nosotros hemos hecho lo necesario para que no existan esas sanciones y teniendo en cuenta que yo entiendo que ustedes en la oposición quieran dirigirla a un tema burocrático. Simplemente un tema burocrático que es su oposición, pero el resultado del trabajo está, no va a haber ninguna sanción ni Candelario, esto realmente cuando pase este pleno no tiene ninguna importancia, es así de sencillo, con lo cual pues cada uno que le dé la importancia que quiera a las cosas porque esta no tiene más, con lo cual lo sometemos a votación, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Del mismo modo, el punto número 4, la aprobación de la cuenta general del ejercicio presupuestario del 2025. Han tenido el expediente a su disposición, se han cumplido las premisas que se pide para la aprobación, como en la publicación del boletín de la provincia y del tablón de anuncios, y solo queda aprobar, si así lo quiere el Pleno, este asunto. Si tiene algo que decir. Bueno, decir que en este caso sí se cumple con la normativa y se cumple con las prescripciones legales y, por tanto, pues nos alegramos de que esté y ya, como se envió por parte de mis compañeros que estuvieron en la cuenta, perdón, en la Comisión Informativa de Hacienda, en la Comisión Especial de Cuentas, en la Comisión Informativa correspondiente, pues bien, nos damos ya por enterados y está. Muchas gracias. Pues por nuestra parte solo decir que esto evidencia
la ausencia de trabajo que había antes por parte de algún técnico, el trabajo que hay ahora que se ha podido sacar a pesar, y lo quiero remarcar porque es cierto y no porque ninguna otra necesidad, de que ha venido un secundario, está en 4 municipios que estaban manga por hombro y que está yéndose del ayuntamiento algunos días a las 6 de la tarde para poder tener estas cosas, porque teníamos un retraso a nivel administrativo de un nivel muy considerable y desde luego estamos muy satisfechos de no tener que estar preocupados de que las cosas salgan o no salgan en cosas que en muchos casos es muy complejo hacerlo si no hay un secretario. Con lo cual procedemos a... Bueno, si no tiene nada más que decir. No. Procedemos a votarlo. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Muy bien. La propuesta número 5, que viene a pleno, la aprobación del acuerdo de imposición y establecimiento de la tasa por prestación de servicio de velatorio municipal y de la ordenanza fiscal reguladora de la misma. Les cuento muy brevemente. El velatorio municipal no cuenta con ordenanza. Se ha gestionado hasta ahora mediante un contrato con una empresa de servicios, que el contrato además, cuando nosotros llegamos a este ayuntamiento, ya estaba caducado, con lo cual lo deja en una situación pues compleja que había que resolver. Consideramos que lo más adecuado es aplicar una ordenanza con la cual lo que damos es más posibilidades a la situación actual que tenía. ¿Qué es lo que viene a decir la ordenanza en absoluto resumen? Tiene un pago de 366,60 euros por cada día de uso o fracción de día, y lo puede usar en un servicio cualquier empresa o cualquier particular, no se limita solo a una única empresa. La tasa que se pone está muy por debajo de lo que deben cobrar los velatorios, pero en cualquier caso lo que sí es garantizamos, que es de lo que se trata, de que se pueda cumplir el servicio, que el ayuntamiento no pierda dinero y no gane dinero con este servicio como marca la ley. Con lo cual es lo que traemos a pleno simplemente, que se pueda tener una ordenanza que gestione el uso del velatorio municipal. Tiene su palabra. En este asunto cedo la palabra y expresará la posición del grupo la compañera Marisa Macías. Bien. En este pleno hay portavoces designados y van a intervenir los portavoces designados. O sea, es la postura y así se va a hacer. Con lo cual puede intervenir usted, ¿sabes? O puede no intervenir nadie, pero van a intervenir los portavoces designados. Pero es la postura suya, ¿no? Cuando está la alcaldesa. Sí, pero es que ahora mismo el alcalde en funciones soy yo, con lo cual la postura de esta mesa es que hablan los portavoces, que es la misma postura que ustedes tenían cuando ustedes gobernaban. Con lo cual, eso es absolutamente verdad, pero no es un tema, pero no es un tema de debate. Si quiere intervenir, no me interrumpa. Si quiere intervenir en el punto lo puede hacer. Si no, no tienen por qué intervenir. ¿Alguna posición por parte de los demás grupos? No se preocupe del resto de grupos, usted preocúpese de lo que le atañe a su grupo. La normativa dice que tiene los grupos. Bueno, no se preocupe. ¿Vale? Pues bien, le digo, yo creo que no es, es algo que no está establecido como fijo el que tenga que hablar el portavoz. Sí, no estamos debatiendo ese punto, estamos debatiendo la ordenanza. Estamos debatiendo la ordenanza sobre el velatorio municipal. Si va a hablar de eso bien, si no, le ruego que guarde silencio. No hay debate sobre ese tema, no hay ningún debate. ¿Quiere hablar de la ordenanza? Bien, si no quiere hablar de la ordenanza, lo someta a votación. Estoy diciéndole, insisto. Insisto yo, que soy quien dirijo el pleno. ¿Quiere hablar de la ordenanza? Sí, pero pues hablemos de la ordenanza. Solamente estoy pasando la palabra que lo permite la normativa legal, salvo la de este ayuntamiento. Que no, la de este ayuntamiento no. Ustedes designaron portavoces y se está designando, y entonces estoy delegando la palabra en el portavoz. Si quiere intervenir del punto, no se lo voy a decir más veces. Si no, se somete a votación. Lo vamos a decidir nosotros, no usted. Espera un segundo. Yo me parece una en cuenta.
A mí me parece una vergüenza. No, ustedes pueden decidir y les estoy dejando tiempo para que decidan, no para que intervengan en el pleno. Decidan lo que quieran y nos comentan su decisión y con mucho respeto estaremos a su decisión. Pero no intervengan, no intervengan. Te quiero hacer un ruego, que nos digáis... Es que no es el momento de los ruegos. Nosotros proponemos que hagan un convenio con una compañía de decesos como hicimos nosotros. La empresa debe pagar una tasa en el ayuntamiento y a los usuarios les sale a coste cero. Consideramos que ese importe de 3.000 y pico euros, que cuesta el total del mantenimiento del velatorio, esos 3.000 y pico euros los puede asumir el municipio, como asume muchos otros gastos que son, como digo, para los vecinos o en algunos que no utilizan muchos vecinos. No sé, por ejemplo, el centro de artesanía, que lo pagamos todos, y hay gente que no lo utiliza o que no lo va a utilizar nunca, pero bueno, está porque realmente puede suponer un interés para todos. La compañía anteriormente, es que está saltado, perdonen, pero es que claro, ya como digo, lo tenía preparado mi compañera, me estoy saltando cosas o a lo mejor no estoy siendo suficientemente claro. Bien, pues la compañía, como decía, que tenía la concesión del servicio, se encargaba de la apertura, de la limpieza, de la calefacción, de llamar al ayuntamiento, de tener en servicio el velatorio, poniendo la calefacción, limpiándolo y haciendo todas las gestiones que hubiese que hacer. Ahora no sabemos cómo se va a hacer y quién va a estar pendiente de abrir el velatorio. ¿Va a estar una persona disponible en cualquier momento? ¿Lo va a hacer la alcaldesa yendo a abrir? En su momento se hacía así, por otros que han sido alcaldes o alcaldesas del municipio. De la forma que lo plantean no nos parece justo para los vecinos de Candelario. Yo vuelvo a insistir en que lo que proponemos es que le den una vuelta a este asunto y que traten de hacer otra propuesta distinta. Muchas gracias. Es curioso que les parezca necesario hacer una ordenanza para hacer pis en un baño público que no se le cobra, pero no les parezca necesario hacer una ordenanza para velar a fallecidos con empresas que ganan dinero por ello. Y eso es lo que ustedes están planteando. No hace falta que me interrumpan. Es curioso que hablen de ordenanzas cuando ustedes tenían este edificio sin ninguna ordenanza. Ustedes y los anteriores, ojo, que esto no es una cosa solo suya. Los anteriores tampoco tenían ordenanza del edificio. Pero a ustedes lo que sí le atañe es que tenían el convenio caducado con la empresa prestadora de servicios. Eso también es curioso. Es curioso que no había ninguna memoria técnica del uso de ese edificio, de ninguna de las empresas que ha pasado, ni por parte del ayuntamiento. Ustedes que sacan tanto pecho de tener todo absolutamente bien en su trabajo, todo esto no lo tenían. Y es curioso que viene un ayuntamiento a hacer una ordenanza fiscal de una situación en el cual hay un informe económico por el secretario, en el cual se cumple absolutamente toda la legalidad, en el cual se expone en ese documento técnico que lo limpiará personal municipal o contratado por ese ayuntamiento tras cada servicio, por eso se cobra ese dinero. Ese dinero es para cubrir la prestación del servicio y evidentemente será abierto por el personal municipal, ya se designará en cada caso a quien le compete esa función. Pero es curioso que después de toda esta situación a ustedes no les parezca necesario realizar una ordenanza. Y aparte, a nivel municipal, nos parece bastante más adecuado que la aplicación de la tasa pueda ser libre para cualquier ciudadano, porque puede haber un ciudadano que no tenga por qué contratar una empresa funeraria, o puede haber un ciudadano que contrate una empresa funeraria determinada. ¿Sabes? Ustedes lo asignan a una empresa particular y yo creo que un servicio municipal, en la medida de lo posible, cuando se den las circunstancias, tiene que ser lo más abierto posible. El precio es para gastos absolutamente, es baratísimo, como prácticamente todo en Candelario, ¿sabes? Con lo cual, realmente, de verdad se lo digo, no entiendo su postura, pero seguramente en el segundo turno de intervención me la pueda aclarar mucho más. Bien, ahora hablo esta segunda parte ya directamente yo. Lo que me parece increíble es la capacidad que tiene usted de tergiversar las cosas. Es increíble. Háblame de peras y yo le hablo de los edificios. O sea, es que le da igual. Pero le da igual tergiversar de una manera bastante burda.
Porque cualquiera sea un poco tal se da cuenta. Pero, bueno, ahí va y ya está, y sigamos, ¿no? Sigamos, tiramos bola para adelante y ya. Nadie ha hablado de no hacer una ordenanza. O sea, o tergiversa, o no. Elija la que quiera. Porque lo que hemos hablado es que la ordenanza es gratuito para todos los vecinos. Cuando les hemos pedido una ordenanza para los aseos públicos, que todavía la habrán tomado a la ligera, no decimos que establezcan un precio. Simplemente que si alguien se cae, el ayuntamiento quede resguardado. Si alguien resbala allí, o alguien limpia un lavabo al caerse y sufre unos daños, el ayuntamiento esté respaldado. Eso es lo que decíamos en ese caso. No le pongan precio. Y en este caso le decimos lo mismo. Hay que hacer una ordenanza, claro, pero de cualquier servicio, como del CAOR, del Centro de Artesanía, que tampoco lo tenemos hecho, ¿verdad? Y allí puede caer alguien o cortarse, hacerse cualquier herida, cualquier lesión, y ya veremos cómo se soluciona. Sigamos con la pelota para adelante, tirando la pelota para adelante. Eso es lo que les hemos dicho. Y insistimos, lo que le estamos diciendo es que sea a coste cero para los vecinos, no que sean 366 euros para el fallecido o los deudos de ese fallecido. ¿Por qué? Porque se puede hacer. Porque nosotros sí, lo hicimos con un convenio con una empresa. Nos pusimos a varias de las zonas cercanas aquí y la que aceptó, se lo decía, hagamos un convenio que acordaba con el resto de compañías de decesos, con compañías funerarias, acordaban cómo hacer el servicio y entre ellos pagaban o gestionaban o cobraban a las compañías en el caso de quien tenga compañía, pero no suponía un coste para los ciudadanos. Eso es lo que les estamos diciendo. Y por cierto, el convenio no es que se prorrogaba automáticamente, y cuando llegaron ustedes es quienes lo tenían que haber impuesto nuevo, cosa que me hicieron. Pero bueno, veo yo que, pero simplemente intentando, bueno, pues recuperar el espíritu de que sea beneficioso para los ciudadanos, lo que insistimos es en proponerles que lo revisen, que lo piensen, y la ordenanza, aunque tenga que establecer el precio real de las cosas, puede asumirlo por el ayuntamiento o incluso con el acuerdo con una compañía, con una funeraria. Y simplemente que si lo quieren tomar en consideración, bien, que no, pues nada. Muchas gracias. Mire, el velatorio no ha sido gratuito nunca. Ustedes piden que sea gratuito para los vecinos, pero cuando ustedes estaban, supongo yo que la empresa que les traía a sus fallecidos le cobraba a los vecinos de Candelario. Lo doy por supuesto, ¿no? En este caso lo van a hacer exactamente igual. Si ellos contratan mediante una empresa, pagarán a la empresa y la empresa será la que abonará al ayuntamiento, con lo cual no ha variado nada en ese aspecto. Lo único es la posibilidad de que la gente pueda elegir libremente cualquier empresa, no porque la empresa concesionaria se comprometa a ello de palabra, sino porque lo pueden hacer libremente, porque lo recoge la ordenanza, y aparte que si alguien quiere no utilizar ninguna empresa, puede hacerlo. Puede hacer una contratación directa del tema, porque habrá gente que a lo mejor no tenga seguro de decesos o no lo tenga cubierto, que preferirá pagar esta tasa que pagarle a una funeraria un servicio completo que es muchísimo más caro. Con lo cual, con esta ordenanza, la gente de Candelario sale ampliamente beneficiada a nivel económico. Eso es lo primero. Lo segundo, usted confunde ordenanza fiscal con seguro. Si hay un accidente en los baños, hay un accidente en el centro de artesanos, si hay un accidente en cualquier sitio, este ayuntamiento tiene seguro para los edificios, con lo cual están absolutamente cubiertos. Las ordenanzas fiscales no se utilizan para ver si uno tiene que hacer PIS de 1 a 2 o no. Se utilizan para saber las tasas y los cobros de esos edificios. Los usos son otras cosas, porque si fuera así, ustedes tendrían una ordenanza fiscal, por ejemplo, de la pista del colegio, que la abrían al público, ¿verdad? Y no hay una ordenanza fiscal de la pista del colegio, hay una ordenanza del colegio que no recoge en ningún caso que eso pueda pasar. Con lo cual, ¿y qué hubiera pasado si hubiera caído un niño en esa pista mientras jugaba? ¿No hay ordenanza fiscal y el ayuntamiento tendría un problema? Pues no, porque hay un seguro que cubre ese tipo de situaciones y ya está. ¿Dónde está la ordenanza fiscal de la pista del parque? ¿O del parque de columpios? ¿Por qué no tienen ordenanzas fiscales? Porque no tiene ninguna ordenanza que lo regule. No tiene nada que ver. Claro que lo tiene, se puede caer un niño del parque, se puede caer exactamente igual que en los baños, pero no hay ordenanza que lo regule, porque eso se llama seguro. Entonces no mezcle dos cosas. Las ordenanzas se aplican cuando se van a aplicar una serie de tasas y una serie de medidas a un edificio concreto o una instalación concreta. ¿Y es lo que estamos haciendo? ¿Ordenarlo? Sí, totalmente. No. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Su ordenanza de la pista del colegio dónde está?
¿Está? No existe. Volvemos a mezclar. Estamos No, hablando no, de unos baños no, públicos que se abren, que no tiene me un trabajador. no me interrumpa, bueno, no me interrumpa. se Usted, está haciendo preguntas usted ha podido hablar lo que ha querido, yo no lo he interrumpido. Con lo cual, lo que tiene que quedar claro, que es lo que queda claro con esta ordenanza, es que el velatorio le va a salir más barato a los vecinos de Candelario, que el uso va a ser más amplio para los vecinos de Candelario y que la ordenanza fiscal protege los intereses de los vecinos, que es de lo que se trata. Y sin más, se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Bien. Como se produce una situación de empate, ¿verdad? Se hace una segunda votación donde el voto en este caso del alcalde en funciones, se considera que computa para decidir el empate. Con lo cual, votos a favor. En contra. Bien. Pues se da por aprobado el quinto del orden del día. Sexto punto, aprobación si procede del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Candelario 2026-2028. Bien, el Plan Estratégico de Subvenciones se realiza porque hay una subvención en este ayuntamiento que nos solicitaba que así estuviera. En la subvención del Miteco, que entre otras cosas afecta a Candelario Emprende, y hay una serie de dinero que cuando se solicitó la subvención se tenía que realizar para gestionar líneas de trabajo en Candelario. Esas líneas de trabajo que vienen recogidas en el plan, ahora se las cuento, pero una de las cosas que pide es que exista un plan estratégico de esas subvenciones, que no sea una cosa arbitraria, sino que sea una cosa que se presente a la administración que ha dado ese dinero para que lo podamos justificar. Esas dos líneas de trabajo trabajan sobre la cantidad de 10.000 euros, que es la parte que afecta de la subvención que dio el Miteco. Esto que hemos expuesto es una previsión que no obliga en absoluto a tenerse que cumplir, ¿vale? No supone ni ninguna obligación para este ayuntamiento, ni nada que no se pueda deshacer, es una previsión. El plan estratégico de subvenciones obliga a que hables de los años futuros sin necesidad de que eso implique que haya que cumplirlo. Es una intención. Y en esa intención hemos trabajado con la misma cantidad de dinero que hay este año, pero el año que viene puede haber una cantidad distinta o puede no haberlo. Con lo cual, lo que hablamos es de la cantidad de este año, que son 10.000 euros. Y se trabaja en dos líneas de trabajo. Que la primera es la creación de una iniciativa empresarial que estaría valorada por 6.000 euros, y la segunda, una línea de mejora y modernización de negocios que estaría gestionada con 4.000 euros. Sería una ayuda única en cada caso, ¿vale?, que es lo que se establece, y se establecerían los criterios que en el documento adjunto estaba, y creo que sí se ha juntado pleno, ¿verdad? Pues entonces lo han podido leer, donde está la comisión de personas que lo decidirían, están las bases, etcétera. De hecho, me estoy adelantando un pelín porque en el punto 7 hablamos de ese tema concreto, pero es que es muy importante, prácticamente entiendo que a nivel técnico tienen que ser dos puntos separados, pero es que es el mismo punto. O sea, esta línea de trabajo se hace para, las bases de convocatoria del concurso se hacen porque están establecidas en esta línea de trabajo. Entonces, básicamente es eso. Yo lo único que quiero destacar de esto es que son 10.000 euros de la subvención de Miteco, que hay que gastárselos, que para gastárselos nos obligan a tener una memoria, un plan de lo que se llama un plan de subvenciones, pero que este plan de subvenciones, aunque habla de los ejercicios 26, 27 y 28, no es una obligación de realización. El que venga después, el año que viene, no tiene por qué cumplirlo, puede modificarlo exactamente como considere sin ningún tipo de problema. Pueden intervenir. Bien. Sí, básicamente lo que usted ha comentado, es decir, se hace este plan estratégico, se presenta, mejor dicho, se elabora por parte de los servicios técnicos, se elabora para dar cobertura a la subvención, mejor dicho, a la subvención que se dará por importe de 10.000 euros dentro de una convocatoria derivada de la ayuda del Ministerio de Transición Ecológica.
De los 100.000, 10.000 se destinan durante este año, puesto que la subvención solamente en principio cubre este periodo. Si luego se consigue más, pues supongo yo que harán lo que crean conveniente. Lo que no acabo de entender es, si es así todo, y así es, no lo pongo en duda, ¿por qué lo traen a pleno? Porque lo que vamos a aprobar es el plan estratégico, y lo puede aprobar la señora alcaldesa. Se puede aprobar, y simplemente en el siguiente apartado de control nos daré, como dación de cuentas con otros temas que hay, valdría. Pero bueno, entonces no creemos que sea necesario. Ustedes lo traen, no sé si para... Bueno, no es, insisto, no es necesario. Es que vale con una resolución de alcaldía, de las muchas que se hacen en el ayuntamiento, y hubiese quedado aprobado y dar esa cobertura, que sí legalmente es necesaria, a la subvención del Candelario Emprende, que trataremos en el siguiente punto del orden del día. Pero bueno, pues nada más. Muchas gracias. En cuanto a la parte técnica de si es necesario traerlo pleno o no, realmente lo desconozco. O sea, se lo digo, lo desconozco. Pero como está el secretario, a lo mejor tienes algo que intervenir sobre ese tema. Sí, puede haber dos interpretaciones. O bien, como no está definido en la ley de bases exactamente quién lo tiene que aprobar, no existe una competencia clara y precisa, se puede considerar que es competencia de la alcaldía por la competencia residual del artículo 21, o bien se puede considerar que es competencia del Pleno. Es un criterio. Yo consideré desde el punto de vista técnico que quizás era mejor, como íbamos a aprobar un punto de orden del día que tenía relación con el plan estratégico, que era mejor pasarlo por pleno, dada que el criterio no es claro en cuanto a la competencia, que se puede adoptar un criterio u otro, pero adopté un criterio garantista y también de máxima transparencia e información, debido a que esos dos puntos del orden del día, tanto el plan estratégico como la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria de la ayuda, pues tenían cierta relación, y consideré que, bueno, pues, tanto desde el punto de vista garantista como desde el punto de vista de transparencia, pues ofrecer al Pleno la máxima información. Muchísimas gracias, Javier. En cualquier caso, y la única intervención que voy a hacer, parece que estamos de acuerdo en el contenido, y si fuera al revés, que fuera una situación que estuviéramos intentando quitarle peso, podría entender la queja, pero en una situación donde lo que estamos haciendo es elevarlo, en cualquier caso, aunque no fuera cierto, elevándolo a pleno, que es el máximo organismo, y lo podemos debatir, pues me parece un tanto extraño. Pero bueno, si no lo querían debatir, pues no pasa nada. Lo sometemos a votación. Ha sido un comentario, y además casi pues nos ha venido bien la explicación fundamentada del señor secretario, con lo cual simplemente es algo que pues no hay ninguna queja, sino simplemente aclaración. Genial. Pues si nadie tiene más que decir, lo someto a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No, perdón. ¿Abstenciones? Muy bien. Pues queda aprobado. Vamos al punto 7º, que está directamente relacionado con este punto anterior que hemos aprobado, que son las bases reguladoras y la convocatoria de la primera edición del concurso municipal de emprendimiento Candelario Emprende para el año 2026. Bueno, lo que hablábamos es exactamente lo mismo que hablábamos anteriormente. Este concurso se basa en dos líneas de trabajo. Tiene en el expediente una línea de 6.000 euros y una línea de 4.000 euros, la primera para la creación de iniciativas empresariales, la segunda para modernización de negocios. Podrán participar cualquier negocio de Candelario, y hay un comité que lo seleccionará, un comité que, si no me conozco los nombres, pero en el cual garantizamos que hay más técnicos que políticos, lo cual pues siempre es garantía de que las cosas se hacen de forma transparente y imparcial. Con lo cual, si tienen algo que decir sobre esto. A ver, esta propuesta, como ha quedado antes dicho, pero bueno, lo traía así preparado y lo vamos a leer como estaba. Obedece al planteamiento incluido en la subvención obtenida por el Ayuntamiento para la ejecución del plan de dinamización y revitalización de Candelario y el entorno.
La subvención fue concedida en abril de 2025 y ya va este ayuntamiento un poco tarde, teniendo en cuenta que el importe de las ayudas y premios que se van a conceder, 6.000 y 4.000 euros en total, en las dos líneas que acaba de decir, se destinarán a quienes concurran a los premios por haber iniciado y realizado sus iniciativas emprendedoras desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del presente año. Las líneas son la de creación de iniciativas empresariales y la mejora de negocios en funcionamiento. En ese sentido ya nos queda claro que en principio solamente es para este año y no para, salvo que se consigan otras líneas de subvención, solamente será para el 2026. Creemos que debido a que esta convocatoria no será conocida por los posibles interesados hasta dentro de unos días, lógicamente, o por lo menos a partir de hoy, cuando sea, pero luego todavía queda su publicación, podrían darse situaciones de distorsión y trato diferente o deferente, además de que exime de incentivar la participación entre posibles concurrentes, tanto por la creación de negocios, por la mejora de los existentes. No estamos diciendo más que el hecho de que habrá gente que a lo mejor, si lo hubiese sabido, hubiese hecho su propuesta de negocio con antelación, o quien lo haga ahora a lo mejor no le da tiempo. Es decir, creo que lo suyo hubiese sido que si es para el año 26, se hubiese aprobado y se hubiese convocado a finales de 2025, no cuando ya estamos acercándonos al final a la mitad del tercer trimestre. O alguien que quiera hacer una reforma, a lo mejor ahora no le da tiempo, sino que la podía haber realizado con antelación. O, claro, iba a decir, o tenía que apuntado para convocarla en el 2027. Es verdad que a lo mejor no se puede por los plazos que tenga establecido la propia subvención. Pero bueno, en todo caso, podía haber convocado, aunque a lo mejor recurren a que la culpa fue del cha-cha-cha, pero bueno, se podría haber convocado a finales de 2025, ya que la subvención fue concedida en abril de 2025, para que estuviese en vigor durante todo el presente año. Y esta parte, me ocurre lo mismo que en el anterior asunto, y es que en la propia documentación del expediente de este asunto se dice que al Pleno solo le corresponde la aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria, siendo competencia de la alcaldía la aprobación de las convocatorias. Y entonces creo que a lo mejor no está bien redactado la convocatoria o ha habido ahí alguna otra razón que nos puede explicar de nuevo el secretario, pero querríamos diferenciarlo. No es lo mismo las bases reguladoras que la convocatoria que corresponde a la alcaldía, y máxime cuando en algunas cuestiones de la convocatoria no estamos de acuerdo. Bueno, pues hoy esta subvención parte de una que nosotros dejamos en funcionamiento en el año a finales del 23 y durante el 24, que es con quienes empezamos todos estos línea de subvenciones sobre dinamización y revitalización de la economía de Candelario, revitalización empresarial. Bueno, y por otro lado, pues como en todo, tampoco tenemos ahí participación, hay más técnicos, es verdad que está la Cámara de Comercio de Béjar, la alcaldesa, el teniente de alcalde, el señor secretario y también el del Grupo de Acción Local, ADRIS, el representante que sea del Grupo de Acción Local, ADRIS. Bueno, pues, pero sin embargo nosotros no contamos ni en esto ni en ninguna otra cosa. Entonces, querría en ese sentido que lo que se corresponde votar son las bases reguladoras de este convenio y no la convocatoria. Las bases reguladoras de esta subvención y no la convocatoria. Correspondería, como he dicho y como dice el señor secretario en la documentación, a la alcaldesa. Y sin embargo aquí habla de aprobación de las bases reguladoras y de la convocatoria. Nada más. Gracias por la alusión que ha hecho al secretario. Le dejo si quiere intervenir para decir algo. Sí, siempre y cuando esté presente en el Pleno la alcaldesa o en este caso el teniente de alcalde que ejerce las funciones de la alcaldesa, se puede someter a Pleno un asunto que sea competencia de la alcaldesa porque está presente, con lo cual se entiende que queda convalidado. Lo que no puede ser es, al contrario,
salvo que exista una cuestión de máxima urgencia, que puede existirla por tema de plazos, y entonces también se puede hacer un decreto de alcaldía en el caso contrario, sometiéndolo a la rectificación del Pleno. Pero se considera también por la jurisprudencia que si una cuestión es competencia de la alcaldesa, del alcalde o de quien ejerce sus funciones y está en la sesión, también se considera aprobado. No existe ningún tipo de problema ni de nulidad por falta de competencia. Entonces, consideré unir en los dos expedientes tanto las bases como la orden de convocatoria, también porque estando presente la alcaldesa y también por lo que usted ha dicho antes, por el plazo tan breve que tenemos para ejecutarla, consideré que era mucho más fácil resolverlo todo en un procedimiento por el motivo que he expuesto. Gracias, señor secretario. Si lo que usted dice sobre los plazos fuera cierto, todas las subvenciones, todas saldrían el 1 de enero. Sin embargo, en el 1 de enero no sale ninguna subvención y las subvenciones van saliendo a lo largo del año y tienen carácter retroactivo desde la fecha que se marca, que es el caso de esta. Esa subvención afecta al periodo del 2026 y pueden marcarse cualquier actuación que se haya hecho a lo largo del 2026, con lo cual pues no hay mayor problema en esa circunstancia. Y sobre lo que dice, pues ya comentaba usted que no estaba de acuerdo en el fondo de la propuesta y que tenía iniciativas, me ha parecido entender, que no le parecía bien bien. Ah, vale, pues lo siento entonces. Me he referido en algunas cuestiones de la convocatoria. Vale, en cuanto a la convocatoria. Pero no en cuanto a las bases ni en cuanto a eso. Pues lamento haberlo entendido mal. En cuanto al apunte que hace de que este trabajo viene de su periodo, es maravilloso que un ayuntamiento cambie y se continúen los proyectos que estaban correctos de forma anterior. Eso sí, nosotros hemos tenido que corregir alguna cosa de su proyecto porque ni la contratación ni el contrato que hicieron para este proyecto era correcto y se tuvo que modificar. Y como no quiero dar datos de forma pública porque afecta, pero si quieren lo podemos hablar después y se darán cuenta que no estaba correctamente hecho y que sí ha podido gestionar y ocasionar problemas. En cualquier caso, puede intervenir en su segundo turno si considera. No, insisto en el hecho de que aún así lo que tendremos que aprobar, consideramos es la base reguladora, en el hecho de que no esté, contestando lo que decía el señor secretario, de que no esté la alcaldesa, si eso queda representado en el teniente de alcalde para la aprobación de la convocatoria. Pero bueno, es una cuestión menor, tampoco vamos a darle muchas más vueltas. Sí quiero hacer un pequeño detalle, y es como siempre un poco lanzar alguna cosa para criticar lo que hemos hecho. Pues claro, en este caso es que me llama la atención, es decir, ha habido un montón de trabajadores trabajadores técnicos, por no citar en concreto, bueno, sí, los puestos de Secretaría de Intervención que según usted no hacían lo que debían, pero justo resolvían lo que nosotros habíamos dejado. No entiendo nada, es decir, que debe ser que nada más que estaban centrados en eso, porque si para otras cosas no hacían, pero sí para solventar algunas de las cosas, como siempre lanza ese tipo de dardos ahí que no vienen a cuento, pues quería contestarlo, pero bueno. Lo único que he querido decir con eso es que nosotros iniciamos este tipo de propuestas, que fue en aquel momento, además, bueno, pues era una línea de subvenciones que sacó en aquel momento el Ministerio de Transición Ecológica y, bueno, que de hecho una de las personas que está trabajando en la Administración fue motivo de contrato precisamente por esa subvención y ha continuado, y es lo único que quería decir. Quiero decir que realmente, bueno, pues el pretender que por parte de este ayuntamiento se den facilidades y se posibilite el que haya un crecimiento de la actividad económica en pequeños o grandes negocios y tal, pues que sea algo positivo y que sea algo necesario. Simplemente queríamos recalcar eso. Nada más. Muchas gracias. La subvención que ustedes pidieron estando en el equipo de gobierno caducó, tenía fecha de 1 año. Al caducar esa subvención se volvió a solicitar y la solicitó el propio técnico que estaba encargado por la subvención, que la conocía con las indicaciones, con alguna pequeña modificación, porque los años cambian y las circunstancias cambian, que se realizó. Y les continúo diciendo que fue una magnífica idea el optar a esa subvención y por eso se continuó, porque le ha venido bien a Candelario. Con lo cual, pues espero que lo tomen como un halago y no como una ofensa. Con lo cual, procedemos a votarlo.
Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Punto 8, mociones. No sé si hay alguna moción de urgencia que se quiera presentar por parte de los grupos. No. No hay mociones. Actividad de control. Como vemos, la actividad de control es una cuestión absolutamente técnica y yo creo que la mejor persona para que hable de la cuestión técnica es el secretario, con lo cual pues va a exponer de forma breve los puntos que atañen a los temas contables. Acción en cuenta del periodo medio pago a proveedores del primer trimestre del año 2026. Se quiere incorporar la documentación. Tenemos un periodo medio pago en el primer trimestre de 19 por 63 días. Estamos debajo del periodo legal. Se transmitió la información en tiempo y forma al Ministerio. Simplemente no es lo que hay que decir del punto 9. El punto 10, la dación en cuenta del informe de ejecución trimestral, pues tienen del primer trimestre del 26, también tienen se envió la información, tanto uniendo el décimo con el duodécimo, pues tanto en el informe de ejecución trimestral del primer trimestre del año 2026 como en el segundo trimestre del año 2026, en principio, según los datos de ejecución, estamos dentro de la senda de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria. Y en cuanto al punto 11, la dación en cuenta del informe del periodo medio pago a proveedores correspondiente al segundo trimestre del año 2026, pues estamos en un periodo medio de 16,70, también por debajo de los 30 días que marca la normativa, la ley de lucha contra la morosidad. Y simplemente es eso. Fantástico, señor secretario, muchas gracias. Pues pasamos al punto número 13, informes de presidencia. Me consta que les han llegado todas las resoluciones y que las han podido valorar. No las voy a leer todas, las tienen. Si tienen alguna duda de alguna, lo pueden exponer. Simplemente hay dos que destacan, que son las que voy a destacar en este pleno. Una es la solicitud de la borrasca Marta, ya saben, de noviembre del 25 y febrero del 26 llovió muchísimo, hizo viento, eso causó desperfectos, reventó la carretera que va a la Garganta en un concreto, nos gestionó problemas en la salida del colector de aguas que está abajo del pueblo. De hecho, lamentablemente hemos tenido, cuando ha vuelto a llover, pues el agua va por las calles y no es en absoluto agradable, porque todos sabemos que además las aguas de Candelario no están diferenciadas entre las pluviales y las fecales, con lo cual se genera un problema dolero. Con lo cual no la han concedido, se ha solicitado, no la van a conceder con total probabilidad. Se han solicitado dos arreglos: la carretera de la Garganta por valor de 13.600 euros y el colector de aguas por 22.300 euros. Máximo nos pueden conceder el 50% en ese tipo de subvenciones, pero tampoco hay una opción mejor para poder arreglar estas situaciones que acogernos a una subvención para ello. Es verdad que hemos estado buscando, esta es la mejor, esta la ofrece directamente el Consejo de Ministros, con lo cual pues nos acogemos a ella y esperamos poder solucionarlo en el menor tiempo posible, una vez estén todos los trámites hechos. Esta es la primera. Una consulta, o sea, es porque han pedido por, ¿cómo se llama? Por daño. Lo que se llamaban antes catástrofes. Sí, exacto. De hecho, el nombre nuevo, eso, ¿no? Es. Hay una resolución del 10 de febrero, estoy viendo aquí, por la cual estamos dentro de lo que se llama zona gravemente afectada. Entonces, pues hemos metido las dos cosas que realmente se estropearon en aquel momento. Bueno, hubo cosas que se han estropeado, pero es verdad que son pequeñitas y tampoco se le puede cargar de muchísimas cosas al expediente, porque si no, pues no lo tumbarían seguramente. Esta es la primera resolución a destacar. La segunda es el proyecto Rehabitare. Es verdad que no está concedido, o sea, todavía no está concedido, pero es verdad que la Junta ha hecho todos los trámites hasta el momento para concederlo, con lo cual damos por supuesto que se va a conceder en las próximas fechas. Han venido ya los técnicos a valorar el edificio que se les ha propuesto. Un momentito, porque es que lo tenía por aquí. El edificio propuesto es el inmueble municipal que hay en la Plaza Vieja número 5. Está en un estado malo. Si no lo conceden, que ya... En la Plaza de las Armas. ¿No?
No, este es el de la Plaza Vieja, el que está subiendo las escaleritas. Ah, vale. Sí, esa es la otra que hay, y los técnicos, entre el ayuntamiento y los técnicos, hemos considerado que era más adecuado este proyecto. El año pasado se solicitó, el año pasado, si no me equivoco, no hubo contestación favorable, pero este año todo apunta a que sí va a haber contestación favorable porque ya se han hecho todo el procedimiento. Con lo cual, pues son las dos cosas más importantes a destacar. Es importante que de este proyecto todavía no sabemos los costes porque viene el técnico y nos mandará un informe para que lo aceptemos o no, pero lo máximo que dan son 80.000 euros, ¿vale? Bueno, con 80.000 euros es verdad que no cubriríamos todo, pero es cierto que ese edificio está en una situación muy mala y por lo menos hay que conseguir que en los próximos años no se venga abajo, o sea, así de sencillo. Y esas son las dos más destacadas, y no sé si después ustedes de las resoluciones de alcaldía que han podido leer o de cualquier punto tienen alguna duda de alguno que se les pueda aclarar, que se les han mandado. Bueno, sobre esto, si no lo dejo para luego preguntas, y si no lo dejo para luego preguntas, según establezca la presidencia de la... Puede intervenir. No, pero preguntarle. Bueno, en principio la otra, que es una subvención del Ministerio del Estado, de la Administración Central, por una zona catastrófica. Vale. Pero bueno, marcarlo también, lo mismo ya se pidieron cuando los incendios en la sierra, se pidieron también para el arreglo de las diversas pistas. Vale. Y se hicieron. Y en concreto, y ya la pregunta sobre el segundo tema que ha referido, y es, si se concede el programa Rehabilitare, es para que se use por alguien, es decir, no se puede dejar a medias. Entonces, el ayuntamiento tendrá que aportar la cantidad resultante para que quede finalizada la obra y dispuesta al uso por las personas que lo puedan solicitar y obtengan eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Lo único que todavía no tenemos el informe técnico que nos diría cuánto cuesta la obra. Hemos hecho todo el procedimiento y cuando lo tengamos, pues podemos decidir si es una cosa asumible o no es asumible. Yo no desconozco cuánto puede ser la rehabilitación del edificio, sé que con 80.000 euros no va a llegar, pero es una buena oportunidad porque no hay ninguna otra ayuda que nos garantice 80.000 euros. Con lo cual vamos a esperar el informe técnico a ver qué nos dice exactamente cuánto cuesta y en función de eso pues se sopesará y se valorará. Yo supongo que aprovechando esta oportunidad hay que intentarlo, o sea, y sería lo ideal porque si no, pues no hay otras subvenciones que nos puedan acoger a este tipo de cosas, con lo cual pues habrá que intentar hacer esfuerzo y conseguirlo. Y si este año se consigue rehabilitar, vamos, ya sería seguramente para el año que viene, una vivienda, y dentro de 2 o 3 años conseguimos rehabilitar la otra, pues otro peso que nos quitamos de encima el municipio. ¿Puedo decir una? Sí. Hay una cuestión que nos preocupa, que se le planteó a la Junta y en principio pues, lo valorará la Junta. De momento no ha puesto ningún problema. Y es que tanto esta casa se va a someter a este programa como, bueno, pues si el año que viene lo aceptan los arrendatarios también, que es una cuestión que la tienen que aceptar, se le ha comunicado a la Junta y en principio parece que no hay ningún tipo de problema desde el punto de vista técnico-jurídico, que esa casa está arrendada, si está en el expediente y el ayuntamiento tiene un contrato, un vínculo contractual con, bueno, pues no sé exactamente cómo se llamaba la persona que lo tiene arrendada. Entonces, ese vínculo contractual se respetará. Si bien es cierto que el Rehabilitare es por parte del ayuntamiento se adquieren unos compromisos, como es sacarlo en alquiler en unas determinadas condiciones económicas, un alquiler social que se llama, el Rehabilitare está planteado por el Ayuntamiento de Candelaria y formulado a la Junta de Castilla y León dentro del expediente, comunicándole que tiene actualmente un arrendatario. ¿Vale? Es decir, que no, sí, que la de la calle de las Armas. Claro, se va a respetar por parte del Ayuntamiento los compromisos que tiene. Tanto en este caso, se ha hablado directamente con él, también con la Junta explicándole las circunstancias, y si el año pasado pues la otra arrendataria pues quiere también avenirse a este programa y nos lo ofrece la Junta, pues también se respetaría el vínculo contractual que tenemos con ellos. ¿Vale? Gracias, Javier. Punto 14, ruegos y preguntas. Pueden formular todos los ruegos. Si estoy en disposición de contestárselos, lo haré. Si es información o datos que tiene la alcaldesa, les pido disculpas y se lo contestaremos en el siguiente pleno. Y lo que sí haré es contestar a los puntos que se quedaron sin resolver en la pasada sesión.
Sí, si nos Sí. puede responder a los del Responder pleno. primero. Sí, no se preocupen, le voy a responder después a todo seguido, que creo que genera muchísimo menos conflicto. Sí, pero a ver, proponemos, como es lógico, que respondan primero a lo del pleno anterior, no que ahora preguntemos y respondan a lo del pleno anterior. Una lógica, bueno, pues más de lo más elemental en la que nos movemos es que, bueno, pues la contestación esté referida a, bueno, un poco en periodos de tiempo, y en este caso que conteste a lo anterior y luego volveremos a preguntas nuevas, si no puede hasta ser un poco mare magnum ahí, un poco complicado para entender unas cosas y otras. Gracias por su apunte, pero tengo la intención, de verdad, la profunda intención de que este pleno se enrede lo menos posible. O sea, no me apetece. Con lo cual, van a hablar ustedes y después voy a hablar yo de forma consecutiva y se pondrá fin al pleno y así no se da lugar a debate. Porque si yo contesto ahora, ustedes después replicarán las réplicas que yo les hago a lo suyo y generaremos un debate en un punto que no genera debate. Es un ruego y una pregunta. Con lo cual, pues pueden hacer todos los ruegos y preguntas que estimen necesarios. Es que me dan ganas de contestarlo, que eso, es decir, que de alguna manera pone aquí en situación el que va a haber algún tipo de problema, será porque de lo que vaya a decir usted habrá algún tipo de problema, no por lo que vayamos a decir nosotros. Bueno, pero no es lo lógico, ni es lo normal. Es decir, la obligación es responder. No es la obligación. La obligación es responder cuando, a lo largo del turno. No hay enmarcado por ley en qué, cómo se tiene que responder. Con lo cual, vamos al punto que compete, que es ruegos y preguntas. Una pregunta. No, me gustaría que todas se canalizaran del portavoz, exactamente igual que se está haciendo a lo largo del pleno. Yo no sé, yo creo que puede responder al viento, porque es lo que va a tener usted que responder. Genial, pues genial. Tenemos que preguntar. Si no van a intervenir, les ruego que guarden silencio, pueden quedarse ahí o pueden marcharse, lo que ustedes decidan. Bien. Entiendo que no van a intervenir. Un segundo. Vamos a ver, vamos a hacer dos cosas, dos ruegos. Uno, un agradecimiento al señor secretario por la labor realizada en el tiempo que lleva aquí en el ayuntamiento. El primero. El segundo es que rogamos que previamente nos informe va a estar o no la alcaldesa y cuál va a ser el procedimiento. Y es que no es normal esto, no es normal. Es normal. Hoy no puede hablar ninguno de los, salvo el portavoz, para hacer preguntas. Anteriormente sí, en otras ocasiones sí. Yo, mire, tenía preparado el poner aquí en una cosa y es que estábamos volviendo a la normalidad a la hora de, bueno, pues de tener del funcionamiento de los plenos, porque en lo demás está todo anormal, es decir, no estamos participando, no se cuenta con nosotros, no, vale. Pero en los plenos por lo menos se volvía a la normalidad. Y hago un ruego, que va dirigido a la señora alcaldesa, no presente, pero para ella lo leerá, y si no se lo trasladan, y también al secretario para que esto quede aclarado. No puede ser que quede al burro y a la, bueno, pues al pie con el que nos hayamos levantado cada mañana para que los concejales tengan autorización para hablar en ruegos y preguntas, que unas veces sí, otras no. Con lo cual veo que pensaba yo que había un poco de vuelta a la normalidad, pero no, con lo cual a lo mejor la normalidad dependerá, a normalidad o normalidad, de quien presida las sesiones plenarias. Una pena porque, oiga, es decir, los tres nos hemos presentado a las elecciones, los tres representamos a una parte de la población, por cierto, los tres representamos a cualquiera de los, o sea, a un grupo mayor que cualquiera de los otros dos grupos presentes, y bueno, pero que no nos quieren dejar hablar más que a través del portavoz, pues no es sí, ni normal. No sé si es una pregunta. Sí. Vamos a leerlas, pero bueno, empezaremos por la siguiente. Y tengo que decir
y reiterar. Primero se responde. Es decir, porque lo de hoy también nos van a responder la semana que viene, pero después de que nosotros formulemos nuevas preguntas. Sí, la semana que viene, ¿no? Dentro de, sí, bueno, cuando toque el próximo, cuando sea. Pero bueno. Vale, otra pregunta es, ¿tienen prevista la inauguración de la reforma del consultorio médico, del edificio del antiguo asilo? En meses pasados llevaron a cabo la inauguración del centro de artesanía, también creo que de los baños públicos, y sería conveniente también inaugurar esos 2 edificios que las reformas realizadas han sido sufragadas por fondos públicos de la Unión Europea a través del Gobierno de la Nación. Y bueno, pues sería, como digo, conveniente, no solamente aquellos en los que venga el presidente de la Diputación, sino que haya otras instituciones también presentes para su inauguración, ya que ellos son los que han facilitado la consecución de esas subvenciones. ¿Tienen alguna fecha como prevista para que se pueda empezar a dar uso al velatorio sanatorio? ¿Para cuándo presentarán el presupuesto en pleno? Estas preguntas las tenía preparadas Marisa Macías y bueno, pues con la disposición que nos facilita el señor teniente de alcalde en funciones de alcaldía, pues las leeré a ver si luego son respondidas. Rogamos una vez más el vaciado y cerrado de los compostadores, ya que no tienen pensado continuar con el programa de compostaje. Desde el ayuntamiento se ha estado instando a los vecinos, como todos los años, a reciclar debidamente y no dejar nada fuera de los contenedores. Y por parte del ayuntamiento, sin embargo, se da una imagen lamentable con los compostadores llenos de maleza y rodeados de suciedad. Marisa, que lo ha elaborado al mismo tiempo, asiente, no digo para que lo conozcan, que está bien leído, de que está bien interpretado. Con respecto al programa de fiestas, todavía estamos esperando el modelo de fiestas que ustedes querían estando en la oposición. Proponían, me refiero en concreto a los 2 componentes de Izquierda Unida, que iban a hacer otro modelo de fiestas, no sé, muy distinto, en el que hubiese participación, en el que no hubiese aglomeraciones, en el que hubiese tumultos, en el que, bueno, pues esas cosas que nunca daban forma, pero otro modelo. Desde que forman parte del equipo de gobierno, vienen programando en algunas cosas el mismo modelo que hacíamos nosotros. Entonces, tan malo no sería el nuestro, porque también es verdad que nunca explicitaron nada de lo que querían hacer. Simplemente era una frase de esa, otro modelo de fiestas. Ahora se dan cuenta de que lo que quiere la mayoría son verbenas, actividades de todo tipo, incluidas las taurinas, y hay que complacer, o por lo menos atender a las peticiones en ese periodo festivo que quiere la población. Otra cuestión es que rogamos que se dignifique el trabajo de las y los cantantes cuando actúan. Ha sido triste ver cantando a nuestra soprano local el Día de las Velas en la oscuridad total y la cantante del Día de Santa Ana sin una previa presentación, con la plaza sucia o muy sucia, sucísima y llena de cristales y sin sillas para los asistentes que se suponía que eran abuelos, ya que a ellos estaba dedicado ese día y esas actividades. Rogamos se reciclen en las programaciones porque las personas que estamos en edad de ser abuelos somos más rockeros que copla, con todos mis respetos a ese género y a los gustos de cada uno de los vecinos. Sí. Con respecto al programa de las noches en la Torre, hemos visto cómo han retrasado la fecha de inicio, como si solo se hiciera para cuando hay más afluencia de personas en nuestro municipio. Es decir, han empezado en fechas posteriores a las que nosotros hacíamos, que era casi la primera o segunda semana, como muy tarde, de julio. Los vecinos de Candelario también nos gusta que nos ofrezcan cultura, aunque seamos menos el número de espectadores, seamos menos el número de gente que podemos asistir. Con respecto a la lectura de los contadores de agua, decir que pasar el cobro en las fechas, decir que hay que pasar el cobro en las previstas. No puede ser que llevemos el retraso que llevamos, solo porque no quieren contratar más personal. Más personal necesario, además, para afrontar las tareas municipales.
es necesario, es conveniente y es beneficioso también el que la gente que vive en Candelario tenga y sepa que tiene la posibilidad de ser contratado por el ayuntamiento y que tiene ahí una vía de trabajo. Ya lo hemos dicho muchas veces que realmente es algo de lo que estamos orgullosos en su día, de la cantidad de gente que este ayuntamiento era capaz de contratar y al mismo tiempo ahorrar, que eso es importante. Es decir, que al mismo tiempo ahorrábamos, pero al mismo tiempo facilitábamos el que mucha gente tuviese trabajo y, por tanto, permaneciesen aquí en el pie y no tuviese que ir a buscarlo en otras localidades. Vale. Y por terminar con lo de la lectura de los contadores, rogamos al que lo hagan, ya que se les van a acumular los pagos a los vecinos. Es decir, estamos en la última que se ha pagado, creo, pero no, si me corrigen, lo aceptaré. Creo que la última fue el segundo semestre de 2024, el último pago que se ha realizado por la doctora. Y además, bueno, pues eso, había gente y además que conocía, porque tiene sus complicaciones, pero y se realiza bien, es fácil para contratar gente y que lo realice. Y por último, pedirles que el árbol a la entrada del colegio, en la parte izquierda del colegio, al lado de esa pista que hay ahí a la entrada, que también está asfaltada, creo que es un tilo, no sé, un castañadín, bueno, no sé, el árbol que sea, que lo poden, que lo rebajen de peso y de viento para evitar algún mal que pueda ocurrir. ¿Ha finalizado? Sí, más o menos. Gracias. Voy a pasar a contestar las preguntas, todas las que yo puedo contestar. Consideraban el pasado pleno que solicitaban que se volviera a tener las comisiones informativas de forma previa a los plenos, considerando que eso es positivo. No lo consideramos. Las comisiones informativas será una repetición, una réplica de lo que después iba a pasar en el pleno. Las comisiones informativas se iba y absolutamente nadie decía nada. Se tardaban las comisiones informativas 5 minutos cuando en un pleno se tarda 1 hora porque nadie desvelaba sus posturas. No servía para acercar posturas porque había tal tensión que nunca jamás ha llegado a un acuerdo de forma previa al pleno. O sea, entonces la función de las comisiones al final servía para lo único que servía es como calentamiento para el pleno y para repartirnos 25 euros cada uno, que creo que es lo que se pagaba, ¿sabes? Con lo cual es para lo que servían, con lo cual para ese funcionamiento que es ninguno, se eliminaron y eliminadas van a seguir. Hablaban de la entresaca de pinos en Lado Moreno y decían que en su momento nosotros criticábamos entresacas salvajes y que ahora lo consideramos. Ustedes olvidan que esa entresaca está aprobada por ustedes, no por nosotros. Había un plan que ustedes aprobaron con los forestales y con la Junta y esa entresaca es de las que está incluidas en ese plan. El plan está en el ayuntamiento, es accesible a cualquier persona. Con lo cual, lo que no vamos a hacer es incumplir un acuerdo que ustedes firmaron. O sea, así de sencillo, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero respetamos el criterio de quien estaba gobernando anteriormente. Así de sencillo. Con lo cual, no tenemos otra opción que mantenerlo. Ojalá se pudiera deshacer, ojalá, pero no se puede. Rogaban la instalación de los 3 bancos de madera tratada en la Cruz del Herrerito. Se están buscando desde hace tiempo con los forestales una situación que ellos consideren adecuada, porque lo que no queremos es que haya ciertas zonas que se utilicen para provocar problemas en verano. La zona de la Cruz del Herrerito es una zona que tiene un plan estratégico que dentro de poco la Junta hablará de ello y lo que se quiere es poder limpiar y que garantizar la seguridad. Es una zona muy próxima al municipio, con una problemática enorme en caso de que se produzca un incendio.
Con lo cual, no estamos desincentivando a que la gente lo use, pero tampoco queremos que sea una cosa masiva donde hay días que uno va y hay 25 coches ahí aparcados, 25 coches que van con el motor caliente y que pueden producir simplemente por eso ya un incendio cualquier día y con un tiempo de reacción absolutamente mínimo hacia el municipio. Con lo cual hay que ser muy prudentes después de los sustos que consecutivamente, yo creo que todos los ayuntamientos que han pasado han tenido sustos con los incendios. Con lo cual hay que ser muy consecuente con ese tema y valorarlo muy bien. Hablaban hoy también de la reducida dimensión de la plantilla municipal y de que por esa situación hay aspectos del trabajo que no están cubiertos. Miren, Candelario no llega a 900 habitantes. No llega a 900 habitantes. Tenemos los trabajadores que estadísticamente y hablado con los servicios económicos internos y externos del ayuntamiento, se deben de tener para funcionar. Es más, cuando ustedes contrataban, que ustedes dicen que no tenía coste, había personal que les llamó la atención por el elevado gasto que suponía eso para las arcas municipales y el peligro económico que ello suponía. No se han dejado de atender ninguna circunstancia en este municipio. De hecho, el pueblo, no voy a decir mejor, pero al menos está igual que cuando estaban ustedes, con acciones que antes no se hacían. Con lo cual, no es una cuestión de necesidad. Y aparte hay un tercer punto. Ahora, por ejemplo, nos hubieran querido meter más personal, pero es que no hay personal. Ustedes dicen, hay que meter personal de Candelario. Ustedes no lo metían de Candelario, eso para empezar. El 50% de su plantilla no vivía en Candelario. Pero, exacto, pero su argumento es que había que dar trabajo a la gente de aquí. Es que la gente de aquí, las ofertas que salen, o bien no las pueden acoger porque no cumplen ciertos requisitos, o bien directamente no permito debate. Usted ha dicho no permito debate, usted ha dicho lo que ha querido y ya está, con lo cual queda contestado. Las taquillas de paquetería que están situadas al lado de la cochera municipal. Esas taquillas eran de un proyecto previo a que nosotros llegáramos. Se establecía un dinero que había que gastarse en ellas. Me hace gracia que la queja sea que se han puesto muchas taquillas. Hombre, se han puesto para todo lo que da el dinero que se establecía para ello. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que paguemos más por menos? No lo entiendo. Con lo cual, se ha hecho estrictamente lo que marcaba el proyecto. Otra cosa diferente es la gestión de esas taquillas. Es muy complicado que una empresa, a día de hoy, utilice esas taquillas porque utilizan sus propios sistemas. Con lo cual, estamos intentando y estamos cerca de darle una solución. Los comercios locales, que es para lo que se hizo esas taquillas, era un proyecto de comercio local de proximidad, no quieren usar esas taquillas porque realmente no son prácticas para ellos. No son prácticas en cualquier sentido, porque ellos tienen sus comercios y si tienen que ir a dejar las cosas a las taquillas para que la coja gente, les genera hasta más trabajo. Con lo cual estamos intentando que de forma externa lo puedan utilizar servicios de mensajería que ahora vienen por el pueblo, además generan molestias porque obstruyen las calles, etcétera. Y estamos en ello, pero es un tema bastante complicado. Nos afeaban que los contenedores de reciclaje hay muchos días que están llenos, etcétera. Es totalmente cierto, es una cosa que frecuentemente y cada vez que lo vemos se llama a la empresa encargada de ello, vienen a recogerlo un día mínimo por semana, cuando están completos vienen, pero el problema es que la recogida no es automática, no es un servicio que nosotros podamos llamar y vienen mañana. Entonces, por eso, observando la situación, lo que vemos es que la mayor parte del reciclaje muchas veces no se hace correcto, sobre todo el tema del cartón y los envases. Los envases nadie los aplasta, con lo cual meten 4 garrafas y han ocupado el 25% del contenedor, y las cajas meten una caja y te han fastidiado todo el contenedor. Entonces, lo que intentamos es hacer conciencia de que se haga buen reciclaje, porque no vamos a poder solventar nunca que si hoy el contenedor se queda lleno, mañana vengan a buscarlo. ¿Sabes? Entonces, seguimos trabajando, se ha solicitado incluso la posible reubicación de algún contenedor para que sea más fácil y que no estén todos juntos, y se está valorando incluso poder poner algún contenedor más, pero no es una cuestión, porque el problema de Candelario es que pasamos de poco a mucho, y el mucho tampoco dura una barbaridad. Me refiero, en invierno son contenedores más que de sobra, más que suficientes, en verano se nos quedan pequeños durante 15 o 25 días. Entonces, la empresa que se encarga de ello, la propia Diputación, claro, no
no le parece oportuno instalar más contenedores que van a estar de forma estable cuando el resto del año están vacíos. Lo que pedimos a las instituciones es que las leyes que hay en este país las hagan cumplir, pero no nos las carguen a los pequeños municipios con la responsabilidad de comprobar que los menores en el parque no hagan botellón. O sea, para eso está la Guardia Civil, dotarles de efectivos, mandar 12 personas a Candelario y solucionamos el problema del botellón. Pero, como decía, se ha solucionado el tema de los pises, hay mucha más seguridad y un nivel de peleas prácticamente erradicado en las fiestas de Candelario. O sea, gracias a la intervención de la seguridad que se contrata y que de la Guardia Civil está del lado, pero la seguridad llega siempre o casi siempre antes porque ellos están en otros temas de tráfico, etcétera, y se les avisa. Se evitan conatos de pelea que enturbian las fiestas o pueden causar daños directamente a las personas, y es una pena salir de fiesta para irte a casa jodido, ¿sabes? Se han aumentado las actividades para niños, que era importante a lo largo del día, muchas actividades en horarios donde no hay consumo de alcohol y donde los niños pueden participar o los adolescentes pueden participar. Se han hecho campañas de prevención de alcohol con Diputación, había venido anteriormente alguna vez también, pero se ha focalizado mucho, se ha hablado del tema y se han realizado las actividades que muchas demanda la gente y otras muchas no. Y evidentemente hay un proceso de educación que no es inmediato, porque si tú a un niño de 8 años le dices cómete toda esta bolsa de caramelos, se la come. Y es lo que está pasando con las fiestas. Si le preguntamos a la gente lo que quiere, la gente quiere lo que conoce, lo que hay y el modelo que hay. Y seguramente mucha gente que no quiere eso está callada. Entonces, al final, habrá que forzar un cambio bastante más brusco. Pero evidentemente eso es una circunstancia que cuando la intenta resolver a veces es tarde, ¿sabes? Y le corresponderá al siguiente que entre. También seguir trabajando. Nosotros hemos hecho bastante, como le digo, pero queda muchísimo trabajo por hacer. Y el árbol del colegio, por supuesto, se va a mirar. La situación de los árboles en este pueblo es muy complicada. Seguramente por falta de personal especializado en la materia no están bien muchos árboles. Nosotros hemos tenido que talar muchos en el parque que no tenían salvación, alguna entrada del pueblo que no tenía salvación, y es una situación que ahora, en cuanto acabe verano, va a venir hemos solicitado un técnico medioambiental, creo que es un técnico medioambiental o técnico forestal de la Junta, para que venga al parque y nos asesore cómo hay que hacer exactamente un replanteamiento, si es necesario cortar las copas de los árboles para que tengan menos peso, que nos oriente en un plan integral de recuperación de árboles y del parque, porque llevan mucho tiempo en mala situación, nadie por mala intención, y no quiero que nadie se crea que es por mala intención, todos, porque al final uno va al parque y ve los árboles y no se preocupa, pero la situación es preocupante y lo hemos descuidado, y con lo cual habrá que tomar medidas. Y yo creo que queda todo contestado y resuelto. Muchísimas gracias y hasta el próximo pleno.